¿Alguna vez has viajado de Miami a Puerto Rico? Bueno, te invito en este video a que vivamos juntos esta aventura de viajar y todo aquello que no hemos podido mostrar en otros videos, te lo mostraremos aquí. Salí de mi casa y nos fuimos por toda la I-75 hacia Fort Lauderdale. Recuerden que Fort Lauderdale es otra ciudad que queda un poco más alejada de Miami, pero no importa. Esta aventura vale la pena. Siempre mi camino hacia el aeropuerto es una mezcla de emociones, ya que siempre estoy pensando que en solamente 2 horas estaré en las montañas de Puerto Rico. En esta ocasión llegué al aeropuerto de Fort Lauderdale y es primera vez que viajaba por este aeropuerto, lo cual con tanta emoción y tanta distracción pensando en Puerto Rico me perdí del aeropuerto, así que tuve que dar la vuelta y volver a entrar. Pero no importa, aquí vamos pensando en lo que viviremos en las próximas 2 horas y mi mundo y mi cabeza solamente está pensando ahora que estaré en las montañas disfrutando del fango con todos mis amigos. Y bueno, después de dar tantas vueltas pudimos llegar de nuevo al aeropuerto y así poder emprender este viaje hacia la Isla del Encanto. Quédate conmigo en este video para que puedas disfrutar todo, ya que me traje mi cámara de incógnito para que puedas vivir este momento desde la salida hasta la llegada a la Isla del Encanto. Así que bueno, vamos, acompáñame. Primera vez en este aeropuerto y me di cuenta que estaba pero muy lejos de la puerta de embarque, así que tuve que correr un poco más rápido de lo normal. Pero primero, señores, vamos al bañito para poder ir bien en avión. No puedo mostrar. Bueno, llegamos al aeropuerto de Fort Lauderdale. Primera vez que salgo de este aeropuerto, señores. Primera vez. Para que estoy muy emocionado. Porque tengo 8 meses en el Puerto Rico. Como ustedes saben, señores, esta va a ser una gran aventura. Es un Halloween. Nunca he ido. Hoy estoy grabando con una cámara nueva. Déjenme saber si les gusta, les parece. Quiero que ustedes capten todo lo que es este viaje en primera persona. Este aeropuerto, de verdad que cada persona tiene su historia. La gente lleva sus maletas, sus sueños, cosas que hacer. Y como ustedes saben, yo voy bien emocionado porque voy a jugar con fango. Yo voy a decirme como algo, porque de verdad que me voy en Frontier, señores, y en Frontier todo es... Bueno, es tequila, yo no bebo, yo no soy tomador de alcohol. A3, ese es mi puerta de embarque, la A3. Pero estamos a tiempo, veamos, salimos a las 3, son las 2:25 minutos. Ese me como unos taquitos. Bueno, voy a México, pero la comida mexicana nunca falla. ¿Y algo de tomar? No. ¿Tarjeta? Sí. Apple. Yo estoy pendiente. Ok. Él es 15, yo me llamo José. Gerson. Mientras que espero mi comida, aprovecho de dar una vuelta y ver si consigo un pan de bono que me encargó mi amigo Waldi Offroad, pero no creo que lo consiga en este aeropuerto, porque recuerden, más arriba de Miami es un poco más americano y el pan de bono es algo muy latino. Así que bueno, seguiremos aquí. Primera vez que grabo esta cámara, no sé cómo va a salir todo, pero les quería comentar algo que siempre que viajo al aeropuerto, es la primera vez que viajo a este aeropuerto, y cuando es internacional, cuando voy a otros países, yo siempre estoy 3 horas antes, porque tienes que hacer inmigración. Pero mucha gente que no sabe, ¿verdad?, que ve este video,
yo soy residente de Florida, tú puedes viajar con tu licencia, ¿ok? Para que sepan eso. Puedes viajar porque es un vuelo, se considera un vuelo interno, no es un vuelo para otro país, entonces no tienes que hacer inmigración, que es algo súper, a mí me parece muy bien. Mucha gente no le gusta arriesgarse, los que son venezolanos, ¿verdad? Por el tema de que si el aeropuerto, dicen, o sea, si tu vuelo viaja internamente, digamos, a Hawái, de aquí a Puerto Rico, que son territorios de Estados Unidos, puede ser que tenga una emergencia de aterrice en otro país. Y si aterriza en otro país, puede ser deportado si no tienes algo legal en el país, como una residencia, una ciudadanía. Entonces, bueno, mucha gente por eso no le gusta, les causa un poquito de temor. Estoy dando un poco suave, porque también está la gente aquí y yo parezco un loco grabando, pero yo creo que ustedes sientan en primera persona como este de Puerto Rico, porque si me pasan cosas. También el vuelo, una vez me tocó, que les comento, fue por Spirit, voy por Frontier. Una vez me tocó viajar a las 10 de la mañana y terminé saliendo como a las 4 de la tarde, imagínate. Entonces bueno, nos vamos hoy viernes, nos venimos el lunes. De verdad que estoy muy emocionado, mucha gente no sabe lo que es Halo Geek, pero quédense conectados porque se lo voy a comentar un ratico de qué trata y por qué es tan famoso. Hacer algo muy extremo mañana. Hoy no, mañana. Así que quédense conectados. Voy a casa de mi amigo Waldi y me está esperando. Vamos. No, Gerson. Ana señora también, pero Gerson. ¿3 por tacos? 3 tacos de cerdo. De pork. Sí, también. Entonces le entregué a otra señora otra cosa. Sí, bueno, gracias. Son unos tacos de cerdito, cebollita, esto pica un poquito. Está bueno. Tiene unos frijoles, bueno, yo creo que sí vale la pena, de verdad que sí. Y como dicen en mi tierra, barriguita llena, corazón contento, y así continuamos al avión y por fin vamos a abordar hacia nuestro próximo destino, el Halo Geek en Sidra, Puerto Rico. Acompáñenme. C&D is the aisle once again. A and M is the window seat. B and E is the middle seat. C and D is the aisle. Hello. Look at him, the seat back in front of you. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. No pare, sigas adelante. Ahora sí. Estamos en tierras boricuas. Siento la adrenalina. Bueno, de la que estoy muy contento. Porque la sexta vez que vengo, estaba muy contento. Me pongo muy alegre. De verdad que los que no saben, Puerto Rico es una de los, digamos, de las ciudades más antiguas de toda Latinoamérica. De aquí de América, disculpen, América. Y está ubicado en una zona muy emblemática, digamos, y para lo que es toda la zona de América. También, lo que no saben, yo sé que muchos lo saben, Puerto Rico es la capital de la salsa y del reggaetón. Héctor Lavoe, Daddy Yankee, todos esos reggaetoneros. Puerto Rico tiene muy buena ubicación porque estás en las playas y también al mismo tiempo estás cerca de la montaña. Así que la gente que venga a Puerto Rico, que los que no han venido, yo no vivo aquí, pero los invito a que vengan para que la hagan pasar muy bien. Se pasa muy bien, de verdad que sí, la gente es muy amable. La gente, ya va a ver, es otra historia que decimos nosotros. No, espera, estoy esperando a mi amigo Waldi que me viene a buscar. Y les comento, yo viajo siempre por Frontier o Spirit, porque es más económico. Cuando yo viajo solo, viajo por ahí.
Cuando vine con Rodrigo y Yerlin, viajé por América. Y yo me traigo, mira, me cuesta un poquito al baño. Porque yo me traje dos pantalones. Me traje dos pantalones abajo para que la maleta sea vacía. No sé cómo se comporta esta cámara en lo que es la oscuridad. No sé. Estoy probando en este viaje. Así, llegamos. Miren el aeropuerto, ¿qué le parece el aeropuerto? Es pequeñito. Ya vieron que salí rapidito del aeropuerto. Aquí es la salida principal. Es un aeropuerto pequeño en realidad, no es tan grande como otros aeropuertos que yo he viajado. Esta finca, lo que la vi, señores. ¡Dímelo! Llegaron los locos, llegaron los más locos. Ay, Dios mío. Vamos para el fango. Ajá. Bueno, así no recibieron en Puerto Rico. Comiendo arroz chino. ¿Cómo se llama el pollo este? Enchilado. Pollo enchilado. Ah, bueno. De comer, bueno, más duro. Papita, pollito. Ricos. Imagínate que no se había comido un long made listo. Mofongo. Churrasco. Chino. Bueno, nos puede faltar, señores, café oro, ¿no? Café oro hecho en Puerto Rico, papá. Estamos haciendo el mercadito, señores, para mañana. Estamos en Sidra, ¿no? En Sidra ahora. Sidra, super más de sidra. Estamos haciendo un mercadito para el Halo G. Y miren que conseguimos aquí. Salud, papi. Salud. Está bueno, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mira, me falta algo. Los pampers. Los pampers. Los chop. Usted para mí que para limpiarse. te está tirando algo para atrás. Del otro lado. Yo tengo 25 galones de agua escondidos. Sí. Como la noche le hizo un bañito. Ay, y lo ponen bajo caliente. Tacho, calientito. Ajá. Ahí Saludos aquí a la gente de Miami, ¿eh? Aquí de Puerto Rico, Sidra. ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo. Saludos, Rodolfo. ¿Dónde vamos? Pacheco está aquí manejando el carrito. Pachequín. leche. Tú puedes estar sin enfriar y sin nada. No, yo voy a café esto para Miami, ¿será? ¿Sí puede? Vayamos unos dos. ¿Qué? Allá para Miami, ¿será? Ah, te lo puedes llevar aquí más barato. Sí, ¿verdad? Veamos uno de estos. Un borín que me gustó. Esto no se consigue allá. Y oro. El oro es bueno. Este es el oro, sí. Es que te tomaste hoy. Ese es. Sí, pero tampoco me cae mucho en la maleta. Ya. La gente se ríe, pero... yo vengo a Puerto Rico a buscar café. Otro cafecito. Y después de una gran cena y disfrutar con mis amigos puertorriqueños, fuimos al mercado de Sidra a hacer unas compritas de última hora para poder disfrutar este fin de semana en las montañas de Puerto Rico con mucho fango y mucha adrenalina. Así que bueno, continúen este video porque lo que viene está muy bueno. Dale cantita de pan y ya. Mira, Oreo. Mira, Rodrigo, Oreo. Mira, hola, Rodrigo, hola. Bueno, se supone que no iba a grabar esto, pero cada vez que yo vengo a Puerto Rico me convierto en un boricua como tal. Vamos a hacer
frijoles. Wally, ¿cómo se llama? Frijoles al capeche, ¿cómo es? Frijoles al capeche, ¿cómo que se llama? Ensalada de grano. Ensalada de grano. Habichuela roja y que frijoles al capeche, no sé. Se lavan, este es agua. Ahí ya tengo unos frijoles ya. Si no se lavan. Aquí hay agua, hay que beber el agua. Ahí se van lavando. Caraota. Yo le digo caraota a esto. Se van lavando. ¿Sí, no? Se lavan. Yo no sé si tanto. No, ok. Echan aquí. La señora me estoy convirtiendo en un boricua, ¿sabes? Me falta nada más tener la cédula boricua. Ay, ahora viene el sal de ajo. Chan, chan, chan. Se menea, se menea. Faltaban los maíz, me dijeron por ahí la cocinera. Lo que pasa es que de vuelta. Los que son encargados traemos otra cosa. ¿Sí? Señores, ya soy boricua. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es la que? ¿Qué es la que? Ya, ahí, ya. Okay. ¿Qué es la que? Ya. ¿Qué es la que? Es la que de dominicano. Sí, pensé de ustedes. Ya le puse aceite de oliva, con sabor a ajo, pimienta. No lo pudieron ver porque Bonita contador estaba ocupado. ¿Cuánto leche? Ay, quedó un chin chin. ¿Ya? Ya, ok. Aquí la... Bueno, estoy con el picador. Yo me gasto, El picador de... Bueno, señor, aquí tenemos amarillo, rojo, no sé cómo se llama y verde. Creo que es pimienta. Nosotros decimos pimentón en Venezuela. Eso lo dice pimiento. Pimiento. Aquí tenemos el chef King Craft. Solo las manos, señor. Las manos porque las manos son las que importan aquí en la comida. Para acompañar los frijolitos, la ensaladita, tenemos el maicito y una cervecita que nunca tomamos, pero bueno, hoy es especial. Cerveza con hielo, papi. Medalla. Solamente venezolano. Medalla. Señores, ya le puse los cilantros, se me olvidó grabarlo, pero bueno, cilantrico y ahora toco el maicito. Bueno, ahora sí, ya he terminado mi ensalada de frijoles. Bueno, me despedí del tutorial, pero faltó la cebolla, señores, y el limón. Así que he fallado como un chef. Después de convertirme en un chef puertorriqueño, hice una ensalada de granos y me voy a acostar para mañana poder disfrutar lo que viene del Halo G. Puras máquinas hechas para esta gran aventura a prueba de todo. Así que bueno, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video con pura adrenalina. Si escucha mi salsa ahora, mi salsa